Hola a todos, un gran saludo. Mi nombre es Raúl Rodrigo Venegas, soy director y productor. Pertenezco a la Asociación Ñuble Audiovisual y hoy vengo a hablar sobre la relación entre la literatura y el cine, sobre el fenómeno de transtextualidad entre el cuento literario y el cortometraje. Para analizar esta relación voy a utilizar las relaciones de transtextualidad propuestas por Gerard Genette y prestar atención a los temas de relación entre el texto literario, el cuento original, y los diferentes textos y metatextos que van a ir surgiendo a lo largo del proceso de creación, es decir, a lo largo del proceso de producción del cortometraje. El cuento, así puede ser narrativo, lírico, incluso dramático, puede pertenecer incluso a distintos géneros, pero lo importante es la extensión. Es decir, el cuento se caracteriza por ser un relato breve. A modo general, el cuento es una manifestación muy arcaica, muy antigua de la cultura. Es propio de los relatos y de la tradición oral. El cuento literario es un formato y puede contener distintos géneros. Lo importante es atender sus aspectos formales. Estas características son propias del relato como fenómeno y como objeto de investigación en este caso. El cuento literario tiene algunas características que le son propios y lo identifican por sobre los otros formatos como la novela. Por ejemplo, tenemos que el cuento, independiente de su estilo, tiene que contener ciertos elementos para que sea considerado como tal. Por ejemplo, el relato es breve, tiene que ser conciso, y algunas cosas formales, por ejemplo, la acción. La acción lleva la narración, es decir, es la que guía la narración. Por lo general, todo el relato occidental se guía un poco por la máxima aristotélica de las 3-4 partes de un relato, ¿verdad? Que es la introducción, desarrollo, clímax y desenlace. Es una propuesta clásica y es factible de intervenir en la medida que se cambien, por ejemplo, el inicio del relato, el momento de inicio del relato o el momento de inicio de la historia. Y ahí se puede ir jugando, se traslapa hacia atrás o hacia adelante, y tenemos situaciones como una historia ad ovo, es decir, desde el principio, in media res, desde la mitad de la historia, o in extrema res, es decir, al final de la historia diegética. Luego tenemos el tema. El tema es el elemento móvil del relato, el cual alcanza su punto máximo en la medida que el relato va evolucionando hasta el clímax. Puede basarse en gran gama de aspectos como, por ejemplo, el odio, el amor, ilusiones, ciudades, países, animales. También tenemos los personajes. Los personajes son otro punto importante dentro de la arquitectura de nuestra narración. Incluso hasta los lugares pueden ser personajes dentro de nuestra historia. En las narraciones literarias existen personajes que pueden ser protagónicos, secundarios. Otro elemento importante es el ambiente o escenario. A veces el ambiente es tácito, se sugiere o se esboza a grandes rasgos. Entonces, en términos generales, la historia del cuento es una historia que debe entretener, conmover. El estilo tiene que ser rápido, directo, un estilo sencillo, sin mucho adorno lírico. El cuento también admite casi todas las técnicas de narración que mencioné, como el monólogo, diálogo y todas las figuras retóricas como la hipérbole, los collages de textos, etc. Siempre se puede hacer experimentación en el cuento. El cuento también se caracteriza por ser muy dúctil, muy moldeable para desarrollar un género literario, ¿ya? Un estilo propio. Practicar y experimentar con el cuento. El cuento te permite desarrollar múltiples ideas
se pueden ir probando a modo de relato de una forma fácil, económica. A la medida que las palabras se van concretando en el papel, ya tu historia comienza a existir. Ya que hemos visto los temas, el primer grupo de temas que son el tema literario, ¿verdad? Quiero ahondar en el tema de la transtextualidad. Es relevante para nuestro análisis ya que es el marco teórico con el cual vamos a elaborar el planteamiento y también las conclusiones y las definiciones. Lo primero, definir qué es lo que es transtextualidad. Bueno, este término surge acuñado por Gerard Genette o trascendencia del texto. Es todo lo que pone al texto en relación manifiesta o secreta con otros textos. Es decir, es la relación que se da en todo fenómeno de comunicación. La transtextualidad pone la atención y hace una definición, una nomenclatura y una clasificación de 5 estados o posibilidades distintas de interacción. El primero de ellos es la intertextualidad. Gerard Genette define que este concepto es de manera restrictiva para una relación de copresencia, es decir, entre dos o más textos está existente el texto original. En rigor, la intertextualidad se da a todo nivel es como el nivel más amplio de relación textual entre dos textos. El segundo es la paratextualidad. El tercer fenómeno de relación transtextual se denomina hipertextualidad. La hipertextualidad es el cuarto tipo de trascendencia textual y define este fenómeno como las relaciones que incluyen un texto B, es decir, que incluyen el hipertexto, y a un texto A, que es el hipotexto, que es anterior a B, y del cual se puede decir que es parte de este último. Vale decir que el texto A, es decir, el hipotexto, es el origen. Hacer una canción de un poema, o hacer un cuadro de una danza, o hacer un dibujo de un paisaje real. La última relación se denomina architextualidad. Para esta charla voy a utilizar dos ejemplos. Estos cuentos primeros fueron evidentemente escritos en formato literario con todo un proceso creativo detrás para luego hacer el proceso de realización cinematográfica. Una de las características de estos cuentos son que son escritos y basados en la región de Ñuble. Ambos fueron escritos acá e inspirados en historias locales, a la vez que fueron también rodados en estos lugares donde fueron inspirados o fueron locacionados. Es decir, uno fue realizado en Pinto y el otro en Copquecura, ambas comunas de la región de Ñuble. Yo ando buscando una persona. ¿Ah, sí? Sí. ¿Usted conoce a Néstor Lorgan? A lo mejor está desaparecido. Aquí hay muchos jóvenes que desaparecen. A la entrada de una caverna grande. Esa se llama la Iglesia de Piedra. ¿Cuánta gente se ha perdido ahí buscando el tesoro? ¿Ah? ¿Quién sabe si la persona que te busca también partió para allá? ¡Tío! ¡Viejito lindo!
Incluso se hacían rituales de sangre. Hoy los brujos cuidan la entrada. ¡Gurtiao! ¡Ahí al fondo se ve una lucecita! Cada pueblo tiene sus antiguos. La metodología de trabajo es, en palabras simples, trabajar 3 grandes etapas. Escribir un cuento, luego escribir un guión y luego crear una película. Y es en este proceso donde suceden estos fenómenos de relación transtextual. La literatura siempre ha sido por excelencia la fuente original de todo, de grandes películas y de grandes obras. La literatura es, por ende, el soporte de grandes historias. Este método de trabajo invita a todos los creadores a que exploren su parte más creativa y también la parte más investigativa, porque la creación de toda historia requiere necesariamente una etapa de investigación. Dentro de los planteamientos que hago para esta charla es considerar todos estos elementos que aparecen, todas estas herramientas que aparecen en el proceso de creación de la película, considerarlos como paratextos. Es decir, siendo el cuento original considerado el hipotexto, todos estos otros documentos que surgen como la sinopsis, el argumento, el guión literario, el guión, incluso el guión técnico y todos sus derivados. Incluso pues, podemos hablar hasta de la carta Gantt como elementos paratextuales de nuestra obra original. Si bien no son la obra en sí mismo, sí la trascienden, ¿verdad? La proyectan. Es decir, es un elemento necesario incluso para el fin último que es el objetivo del proceso de creación, que es hacer una película, ¿verdad? El objetivo de este proceso es hacer la película y por ende cada uno de estos documentos son necesarios para esa producción y son también secuenciales. Pues después de escribir un guión se escribe el guión técnico. Después de escribir el guión técnico escribirás tu storyboard o el animatic o lo que sea necesario para llevar a cabo el proyecto cinematográfico. Sobre la creación. La creación literaria es todo un arte, ¿verdad? Como explicaba al principio. Es inherente a las culturas y pertenece y es propio a las habilidades humanas y creativas. Como mencionamos un poco las características a grandes rasgos, el cuento literario debe ser breve. Puede estar basado en hechos reales o ficticios y los personajes por lo general son un número acotado, identificable, y el argumento por lo general es relativamente sencillo. Aquí encontramos todos los orígenes del cuento, que son los relatos orales, la tradición del cuento folclórico, los relatos fantásticos e infantiles, etc.
También mencionamos las 4 grandes etapas que te contiene todo relato. La acción, ¿verdad? Que es la introducción, el desarrollo, clímax y desenlace. Eso es inherente a toda historia y es necesario para poder contar un relato que interese. Los temas pueden ser variados. Los personajes, protagónicos, antagonistas, secundarios. Los ambientes pueden ser lugares, habitaciones, transportes. Proceso de creación. Bueno, personalmente para la creación no solo literaria, sino que para buscar inspiración para crear obras, yo recurro a la metodología de la caja transparente. Es decir, busco información donde ocurrieron los hechos o temas que me gustaría investigar y conocer, personajes y lugares. La investigación es clave para gatillar ese elemento a investigar que te permitirá generar una historia entretenida, una historia dinámica, atractiva, que interese a tu público local o a un público más global. Entonces la idea original siempre va a partir desde uno, desde tu entorno, incluso desde tu círculo cercano. La idea original da pie a el primer aterrizaje, que son los borradores de escritura, y estos son los que van a dar pie a tu cuento literario. El cuento es muy libre, como mencionamos, y no obedece a reglas más allá de una buena escritura, una correcta ortografía y una sintaxis acorde al estilo. El cuento literario te permitirá tener el texto original, este hipotexto que generará todos los otros elementos que vamos a mencionar luego. El argumento es la historia. En la historia sin los diálogos es un formato literario técnico, es un formato que está estandarizado, es decir, está en tiempo presente, no se colocan los diálogos, no van los diálogos, solamente se enuncian las intenciones y se describen básicamente las acciones. Eso es lo que importa, los lugares y las acciones. El argumento, por lo general, es un texto mucho más duro y mucho más cercano a lo que se va a llevar al guión literario. El guión literario es el siguiente paso, y esto obedece a un ordenamiento y una tabulación sumamente estricta y específica. En rigor, la plantilla de un guión es única y universal. El guión técnico. El guión técnico es una herramienta que visualmente dista mucho de cualquiera de los otros documentos que mencioné anteriormente. Si bien es un documento literario, es un documento tabulado, en tablas, que por lo general la información va muy desmenuzada y obedece a una exigencia, como tal lo dice su nombre, técnica. Indica el número de plano, la ubicación, los personajes, qué es lo que dice el sonido, el horario. Acá en el guión técnico hay una herramienta muy, muy didáctica y muy interesante y atractiva, que es el storyboard. Con el guión técnico podemos construir un storyboard que básicamente son viñetas gráficas, dibujos, donde se esbozan en borrador la situación, el personaje y algún elemento característico, como los objetos que se utilizan, el vehículo en que se movilizan, la habitación en la cual transitan, etc. Todos estos elementos son visuales, por ende requieren un estilema gráfico para poder llevarlo a cabo.
y que permita identificar no solo si es hombre o mujer, si es el personaje protagónico o no, sino que te contenga rasgo gráfico, estilístico más fino. Vale decir que permita identificar una mano, si se aprieta, si se abre, si se cierra, una llave si gira. Todos estos elementos van a permitir componer después en la grabación mucho más fácil la toma y la acción, y va a quedar mucho más claro para todo el equipo técnico. Y el producto final, claro, es el cortometraje acabado, filmado, editado y proyectado en pantalla. Bueno, Dejar Todo es un cuento original que escribí en el año 2008, inspirado un poco en mi zona natal de la octava región, camino a las termas de Chillán. Es un cuento bastante mínimo, digamos, en términos de historia, no muy ambicioso, no muy complejo, pero sin embargo trataba de rescatar todas esas vivencias y todas esas como historias escondidas de los pueblos antiguos, un poco oscuro, un poco de tabú también, un poco no de silencio, sino que de omisión. Inicialmente yo tenía publicado el cuento en las redes sociales de internet, donde un amigo leyó la obra y me comentó que le había gustado, que le había encontrado interesante, y en un momento yo le dije que esta obra podía llegar a ser una película, un cortometraje. Y frente a eso él se mostró súper interesado y me dijo: yo soy actor, yo tengo un cierto currículum, me lo presentó. Y fuimos conversando sobre las posibilidades de hacer la película y involucrarlo a él directamente como protagonista. 4-6-14, toma 1. Acción. Si ya tenía el protagonista, que tenía todas las ganas, no lo dudé mucho y trabajamos con Hugo cerca de un año y medio, investigando el personaje, trabajando su estado emotivo y realizando toda la búsqueda de antecedentes necesarios para construir la psicología del personaje, su vestuario y su caracterización, ¿verdad? Buenos días, doña Carmela. ¿Cómo está usted? Agua. Con Carmen Beuchat fue distinto. Teníamos claros los perfiles, ¿verdad? Los dibujos de arte, hacia dónde iba la caracterización de esta mujer, pero no teníamos al sujeto definido. Frente a esto se me propuso en un momento que viéramos la posibilidad de cómo una artista plástica, de la arte escénica, de la expresión corporal, personificar a este personaje tan complejo, tan raro, tan rebuscado como una campesina huraña y casi ermitaña del campo del sur de Chile. Yo conocí a Carmen Beuchat más por su historial en el área de danza, que es su área, ¿verdad? Yo me encontré con una persona sumamente poderosa en términos de expresión, de cómo transmitir emociones con solo un gesto. Corriendo. ¡Acción! Ahí yo recién entendí que era lo experimental que podía llegar a ser esta experiencia de trabajar con un artista del área de la expresión corporal, directamente de la danza, a la expresión corporal escénica, como es la dramaturgia o la cinematografía, ¿verdad? ¡Ya vine, Lalo! Como conclusión, ambos actores para mí fueron un desafío, pues ambos están como en las líneas extremas, tanto de la experiencia como de su etapa de vida. El tema de las locaciones se construyó en el Chacay y este sector
tiene una trascendencia a lo largo de mi vida desde que era muy pequeño. A los 4 o 5 años fuimos a ver un familiar en un campo, perdido entre cerros, metido entre medio bosque, pasando por ríos. Como paisaje es una cosa ancestral, es muy, más que bucólico, lo supera, es decir, llega a ser casi una cosa virginal. Casi 30 años después, redescubro estas mismas casas donde fuimos a vacacionar cuando yo era pequeño. Casas de madera, perdidas entre medio del campo, aún no llega ni el agua ni la luz, con suerte hay huellas y caminos que permiten llegar a los vehículos y hasta cierto punto. Entonces el tema de la locación para mí fue fundamental. ¿Por qué? Porque implicaba llevar energía a un sector donde no la existe, movilizar todo el equipo donde prácticamente no hay nada de lo que uno utiliza normalmente. El cuento no lo podría haber escrito en un lugar cualquiera o imaginado, sino que necesitaba un referente de experiencia de vida, y este lugar lo fue. Con la gente del sector también nos llevamos una grata sorpresa al tener de ellos toda la disposición a colaborar, a pasarnos los terrenos, los sectores, y a la vez que contamos con la colaboración directa de don Luis Medrano, con el cual yo también había tenido conversaciones previas y él se había ofrecido, me dijo, yo le puedo actuar, no tengo ningún problema, y lo hizo fenomenal. ¡Acción! Entonces se la anoto, señora Carmela. Hasta luego, que le vaya bien, pues. Por ejemplo, el área de arte, los dos directores, Daniel Espinosa y Jessica González, lograron generar todo un universo muy pequeñito, pero muy rico. Todas estas pequeñas cosas que van dándole verosimilitud a este pequeño mundillo que intenta contar Dejar Todo. ¡Corre! 2, 4, 3, toma 2. Durante el 2009 comenzó la consolidación del equipo, que fue básicamente el llamado a muchos amigos para que colaboraran sin retribución económica en el proyecto, sin embargo con mucha buena onda y con toda la voluntad de querer participar en un proyecto de esta característica, que es básicamente realizar un cortometraje, carácter independiente. Yo había logrado juntar un poco de dinero que me alcanzaba para suplir los gastos técnicos básicos. Todo el equipo creyó en la historia, en mi historia, creyó en la gestión, en el proceso de producción, y al contar con la confianza del equipo yo creo que también esto refuerza al producto mismo, y sobre el equipo técnico tengo solo loas que entregarles y agradecimientos eternos, porque sin ellos nada de esto podría ser posible. Idea original. Como lo mencioné anteriormente, la idea original es fundamental para poder escribir historias interesantes y que tengan interés local y global. Lo primero es encontrar una buena fuente, buscar lugares donde hayan historias acuñadas, historias antiguas, historias que no siempre quieren ser contadas. A veces una mirada externa ayuda a liberar estos cuentos que son tabú en algunos casos, o cuentos que son historias que son cuentos antiguos, relatos antiguos que se han ido perdiendo. Y hacer un rescate también ayuda a mantener la memoria de personajes locales. Por ejemplo, en el caso de Dejar Todo, fue un cuento que comencé a escribir el año 2008. Y está inspirado en la comuna de Pinto, que es hacia la cordillera de la ciudad de Chillán. El paisaje cordillerano ya es un personaje protagónico para mí, y es aquí donde yo sitúo a mis dos protagonistas. Esta historia está inspirada en
en relatos que salieron en la prensa local también y en prensa nacional, digamos, que tenía que ver con la mujer gallina, que era un caso de abandono de una mujer en unas condiciones bastante inhumanas. Y otro acento que pongo es en las personas que sufren trastornos de salud mental y el alcoholismo que se presenta también en esta situación de abandono de algunas personas. Esta película es un drama y trata un poco de poner en manifiesto esas dos situaciones. El año 2010 logré llevarla a la pantalla. Fue rodada en el lugar donde se inspiró y locacionada en la misma comuna. Idea original de El amanecer de los antiguos. Esta historia está inspirada en la costa de la región de Ñuble, Copquecura, que es un balneario sumamente intrigante, encantador. Tiene una geografía bastante particular. Esta historia la escribí posterior al terremoto del año 2010 y busqué una investigación un poco más acabada, más profunda e in situ, no solo de la situación post-terremoto, sino que también de mitos y relatos locales. Entrevisté a algunas personas que me contaron distintas visiones no solo de la iglesia de piedra, sino que de su poblado y de otros elementos tan atractivos como la historia principal. El amanecer de los antiguos fue filmado el año 2015. Cuento literario. El cuento literario de Hartó fue una de mis primeras incursiones en tratar de llevar a cabo una obra más acabada en términos de producción literaria. Es decir, poner atención más al estilo, buscar referentes también literarios que me ayudaran a guiar la estructura del relato. Por ejemplo, está dividido en 3 actos. El cuento literario de El amanecer de los antiguos tuvo un trabajo particular. Esta obra, originalmente, el cuento literario se llama Cuento costero. Este cambio de nombre para la película tiene que ver con esta terminología y análisis de los fenómenos de comunicación y de fenómenos transtextuales. Porque finalmente el cuento, si bien tiene un nombre distinto a la obra, no han perdido la relación transtextual. ¿Por qué le cambié el nombre? Bueno, fue una decisión netamente comercial. Es decir, no tenía una relación de transtextualidad lo suficientemente sólida. Y consideramos que era mejor, que le daba mucho más impronta y generaba también un tema de marketing mucho más poderoso y más potente que el título más infantil y menos adulto de Cuento costero. El guión literario, como mencionaba, tiene tabulaciones que son rigurosas y que por lo general no aceptan demasiado y no toleran demasiado innovaciones o cambios a la estructura propuesta y prediseñada. Básicamente el guión literario consta de un encabezado donde se señala si es día o noche, si es en el interior o exterior, y la locación donde sucede. Ese encabezado va a contener una acción que se describe en bloques de textos que van bajo este encabezado y a medida que van surgiendo los textos se van apareciendo en el medio de la hoja alineados según los parámetros
que vienen planteados en algunos scripts. Uno puede bajar plantillas y hay manuales para poder tabular los guiones. Hay software para poder tabularlos. Hay plantillas de Word para poder hacerlos. El storyboard, como mencionaba, es un dibujo, una gráfica de la situación visual que esperamos ver en nuestra película. El storyboard es el equivalente al guión técnico, en la medida que contenga todos los datos escritos en alguna ficha o en alguna tabla que nos permita visualizar distintos datos e información relevante a la hora de filmar, como por ejemplo el ángulo de cámara, el valor del lente de cámara, cuántos personajes aparecen, si existe algún movimiento en el zoom o en el traveling. Todas estas definiciones técnicas tienen que aparecer en el guión técnico para que sean considerados al momento del rodaje. La ayuda visual sin duda es de gran ayuda, pero el guión técnico es fundamental a la hora de establecer otro tipo de información que no es posible de enunciar si no es de forma escrita. Como mencionaba, el storyboard puede ser dibujado a manera muy infantil, muy naif a nivel de borrador, pero siempre es necesario pedir ayuda y llegar a las manos de un dibujante que por lo menos pueda representar las exigencias más artísticas que se le solicitan y más exigencias más finas, como posiciones de mano, mirada, la apariencia de los sujetos, etc. Una vez terminada la película, surgen otros fenómenos de transtextualidad. Y aquí tenemos, por ejemplo, los casos de los metatextos, de los cuales por excelencia el tráiler y el afiche son los metatextos por excelencia de una película. Derivan de nuestra obra original. Y aquí podemos encontrar un sinnúmero de otras piezas. Todo lo que sea el merchandising, por ejemplo, desde las figuritas de acción, los pósters, los coleccionables, las gráficas, las poleras, videojuegos para teléfono. Todo lo que también se genera a través de la trivia y las entrevistas. Todos estos metatextos son derivados de nuestra película original. Considero que es importante prestar atención a esta relación entre una obra literaria y una obra audiovisual. Siempre es bueno mirar los buenos referentes, aquellos que te ayudan a construir una buena historia. Buscar una idea original siempre va a dar mayor frescura a las propuestas que uno quiera hacer. La creatividad no solo tiene que estar limitada a tu experiencia personal. La ficción tiene mucho de eso, imaginar situaciones, encontrar situaciones atractivas donde no las hay.
Por eso los invito a todos a buscar estas historias en nuestro entorno cercano, en nuestro entorno local, en nuestra región. Llevar esas historias a la literatura es el primer paso. Bueno, muchas gracias por su atención. Nos vemos pronto. Y a escribir.